Bueno, aquí volvimos y le toca el turno a Rocco Carbone, que está con problemitas con la cámara, así que buscaremos una foto para escuchar su columna. ¿Cómo va, Rocco? Una foto, estás así como con las dos manos, como diciendo, bueno, mejor me callo, está diciendo. Lanzando algo con fuego que no se ve, Sí, como mostrando los dientes, así como, sí. algo así. Bueno, Bueno, però buenas tu, tardes. tu, buonasera, come vai? Bene, bene? State Bene, bene? gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Te cambio el idioma porque ya ahí se me terminó el libreto. Estado de las pasiones es tu columna, Rocco. Sí, exacto. Y vamos a hablar un poco del Estado y de las pasiones, Sandra, porque en Ah, estos días circuló un artículo, muy probablemente ustedes lo hayan recibido, de una escritora que se llama Siri Ustvedt. maravilloso artículo, extraordinario. Exactamente. El artículo se llama El fascismo en Estados Unidos y fue publicado hace un par de días en el diario El Le País. Monde. Y en Le Monde Ah, originalmente. lo leí en El País, pero bueno, está Ujú. bien. Y en ese texto aparecen dos líneas que me interesan mucho. La primera Sí. línea dice esto, que tiene que ver un poco con lo que decía vos en el editorial, Sandra. Las Ajá. palabras importan. Las Las palabras palabras, importan. claro. Exactamente. Vos sabés que yo me acordaba de lo de Siri Husbel cuando le estaba diciendo. Las palabras importan. Y luego agrega que las palabras son acción, son acciones. Y de hecho Claro. vos hablabas del verbo, ¿no? El verbo es una Exacto. palabra, pero el verbo también es una acción. Y luego, en otra línea, dice que las palabras alteran la percepción humana, excitan las Exacto. emociones e influyen en el rumbo de los acontecimientos políticos. Eso dice En el artículo está tres veces esa frase. exactamente. Ahora bien, para explicar pacientemente, es una antigua clave, es una clave de la política emancipatoria, incluso es una clave de la política revolucionaria. Y a propósito de esto, quisiera decir lo siguiente, que el estudio de la realidad política implica siempre una incursión teórica, una incursión en el orden de la palabra, digamos, en busca de la acción. Y podemos decir que hay acción política cuando hay una consigna. Por Mm. ejemplo, una consigna equivocada o una observación política equivocada o poco atenta, siempre quedan al desnudo a la hora de la acción. Y digo esto porque una buena consigna, una gran consigna, apareció entre nosotros y nosotras aquí en la Argentina en la marcha del primero F. Esa consigna deberíamos mantenerla viva entre nosotros y nosotras, la consigna antifascismo. Ujú. Y puesto que las palabras importan porque estimulan las pasiones, y puesto que las pasiones tienen incidencia en la vida de los seres humanos y también tienen una incidencia en la vida política, me gustaría hablar de estatalidad y pasiones, porque tanto el Estado como las pasiones son oprimidas por este poder de gobierno, por este poder fascista. Sí. Las Ahora, pasiones alegres, por lo menos sí. exactamente. Ahora, el poder fascista, cuando se hace del Estado, cuando gobierna el Estado, siempre hace peligrar su vertiente social. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué el poder fascista hace peligrar la vertiente social del Estado? Para entregar lo que son los bienes comunes de todos y todas a precio bajo, a precio vil, y los entregan a algo que en el siglo XXI podemos llamar o podemos nombrar como los monopolios corporativos. Ujú. Y el poder fascista, cuando se ubica en el corazón de la estatalidad, invierte el papel del Estado. Y entonces, ¿el Estado en qué se convierte? Desde mi punto de vista, si no me engaño, se convierte el Estado en proveedor de recursos naturales, se convierte en proveedor de servicios básicos, en proveedor de concesiones, de infraestructura para las empresas transnacionales, esos que yo llamo monopolios corporativos globales, absolutistas y totalitarios. Y cuando el poder fascista se hace del Estado, ¿qué hace? Protege a esos monopolios, protege a las empresas transnacionales. Las A esos mono- protege, digamos, reprimiendo también a la gente, ¿no? Una bueno, y otra cosa van de la mano. exactamente, a eso voy en la próxima reflexión, ¿no? Y,
Y cuando digo que protege efectivamente a los monopolios, los protege de las exigencias populares. O sea, esas exigencias que tienen que ver con los derechos laborales, con los derechos sanitarios, con los derechos ambientales e incluso con los derechos humanos. Ujú. Entonces, cuando el poder fascista gobierna, el Estado no actúa como un regulador de las empresas transnacionales, sino que actúa como un garante de esos monopolios, de esas Ujú. empresas. Ahora, para que la estatalidad se vuelva garante de los monopolios corporativos, efectivamente se necesitan organizar ciertas pasiones. Ahora, ¿cuáles son esas pasiones? Desde mi punto de vista son dos, la ira y el odio. Y hay un texto clásico que se ocupa de esta cuestión, que es la retórica de Aristóteles. Es un libro Ujú. antiquísimo, es un libro que tiene casi 2500 años de historia. Y los libros antiguos, como la retórica de Aristóteles, cuando hablan con nuestro presente, efectivamente se cargan de muchos sentidos, ¿no? Del sentido histórico que tienen. Ahora, ese libro, la retórica, habla del arte de la persuasión. Y el segundo libro de la retórica está constituida por tres libros. Y en el segundo libro, Aristóteles habla efectivamente de las pasiones. ¿Y qué nos enseña acerca de las pasiones? Que todas las pasiones son siempre capaces de modificar el juicio de los seres humanos, de los hombres y las mujeres. Ahora, ¿qué hace el presidente Milei? Estimuló y estimula dos pasiones, la ira y el odio. Y tanto la ira como el odio los arroja esas pasiones sobre la sociedad nacional. Y a través de la propaganda, Milei, ¿qué hace desde mi punto de vista? Conecta, podríamos decir, con los sentimientos colectivos de malestar, con ese malestar que crea con sus propias políticas. Y además, ¿qué hace? Nos propone sujetos, objetos, a los cuales culpar o a quienes odiar. Ahora, esos sujetos o objetos que mi ley quiere que odiemos, yo creo que son tres. Son sujetos y objetos al mismo tiempo. Son la emancipación, son la autoestima nacional y popular, y el último es la condición clasista, o sea, la condición de todas esas clases sociales que organizamos en nuestra existencia, nuestra vida, alrededor del trabajo. Antes lo escuchaba Jorge con su columna y hablaba efectivamente de la condición emancipatoria o de la condición civilizatoria inherente al trabajo. Ujú. Ahora, yendo a la cuestión de la ira, al iracundo, porque el presidente Milei es un iracundo. El Sí. iracundo siente ira porque tiene un pesar, porque tiene un dolor, un sufrimiento, en tanto desea algo que no tiene. Mira, Aristóteles hace un ejemplo de lo más interesante al respecto, y que dice que un iracundo es un sujeto, es alguien a quien se le impide beber teniendo sed, ¿no? Tiene sed, pero no puede beber. Entonces, ¿quién es el iracundo? Es alguien que desea algo de manera ardiente y no puede satisfacer esa pasión. Desde mi punto de vista, Milei lo que no tiene es el amor del pueblo. Y entonces por eso él diría que es un iracundo. Y Aristóteles nos enseña también que la ira al iracundo siempre le produce placer. Y ese placer, ¿de dónde nace según Aristóteles? De la idea de la venganza. Estoy tratando de sugerir esto, que Milei con su ira goza. ¿De qué goza? De nuestro sufrimiento, del sufrimiento de las clases que organizamos la existencia alrededor del trabajo. Ujú. Y por eso mismo Vicky Montenegro, cuando habla del fascismo, dice que es el goce de producir daño en el otro. Ahora, la ira en el otro, en el receptor de la ira, crea efectivamente un estado de pesar, un estado de dolor, de sufrimiento, de humillación. ¿Y cuál es el propósito de la ira? Que el otro sienta dolor. O sea que Milei, con su iracundia, básicamente quiere producir dolor en las clases trabajadoras. Y Aristóteles agrega otra cuestión, que la ira es parte del odio, o sea, la ira es una manifestación del odio. Y si la ira se propone crear dolor, el odio, en cambio, se propone hacer el mal en el otro. Y Aristóteles lo dice así, más o menos, que el odiador
Para el odiador, el otro no importa nada. El odiador quiere que ese otro no exista como tal. Ujú. Ahora, ¿qué sugiere Aristóteles? Y contra los malos que producen grandes males para la humanidad hay que excederse en el odio. Y un odio encendido, un odio excedido, puede ser la calma, que es otra pasión que trata Aristóteles. Y de esa pasión, de la calma, ¿quién nos habla? Chaplin, en una película que citábamos la semana pasada en el Conservatorio con Carlos, que es El Gran Dictador. El gran dictador. Y quiero citar, y ya termino, un pequeño parrafito de ese discurso sobre la calma que aparece en El Gran Dictador. Chaplin, ¿qué dice ahí? El odio va a pasar y van a caer los dictadores. Y el poder que se le quitó al pueblo se le va a reintegrar. Y agrega, no se entreguen a estos individuos inhumanos, o sea, a estos individuos que odian, a estos iracundos, y lo llama hombre máquinas, con cerebro máquinas, con corazones de máquinas. ¿Y a qué nos invita Chaplin? Dice eso, luchemos por un mundo nuevo. Vos usabas esa palabra, Sandra, esa categoría. Sí, Un mundo, sí. luchemos por un mundo nuevo. Y escucha esto, qué preciosura, digno, noble, un mundo que garantice a los hombres y a las mujeres un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. En nombre de la democracia debemos unirnos todos. Eso dice Chaplin. Y concluyo con esta idea, que la tarea de la unidad es la tarea de una fuerza de confluencia, o sea, de las grandes tradiciones políticas emancipadoras. Y para mí esas tradiciones políticas emancipadoras son la tradición peronista de izquierda y la otra tradición de las izquierdas radicales. Y una fuerza de unidad en la Argentina debe saber mantener viva esa consigna que apareció el primero F, el antifascismo. Y una fuerza de esta índole es una fuerza cookista de John William Cook. Y en estos días, sobre estos asuntos, sobre una fuerza de unidad cuquista, Cristina Vanegas está presentando una obra maravillosa, que es La Bala de Plata, Ajá. una obra que reflexiona sobre la correspondencia entre Perón y Cook. Y la presenté en un teatro precioso que es El Excéntrico de la 18. Bueno, síntesis. El Estado garante de los monopolios es un Estado que necesita expandir sobre la sociedad nacional y sobre las clases sociales que se organizan alrededor del trabajo, ira y odio. Me parece que una tarea nuestra efectivamente es afirmar otro tipo de pasión, la calma, por ejemplo. Hasta ahí. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos internamente, ¿no? La conversión de la ira en calma. Vamos a Eso es. trabajar. Hay que trabajar en eso, porque la verdad no sé cómo hacer, pero voy a tratar, Rocco, Probemos. prometo. Probemos, probemos. Gracias, Rocco, un beso. Abrazo grande. Buenas noches. Gracias. Abrazo, gracias. Un poquito de Abrazo, Rocco. música y volvemos.